Hola amigos, ¿cómo están? Estoy yo un poco triste, pero al final estaré más contenta. ¿Saben por qué? La lección de hoy trata acerca de los pecados y errores que cometió David en su reinado. Pero como una pequeña pista para que te quedes hasta el final del video, él tuvo un sincero arrepentimiento. ¿Quieres saber de qué estoy hablando? Te invito a iniciar. Comencemos. Para comenzar esta lección sería bueno que puedas leer 2 de Samuel capítulo 11 versículo del 1 al 17 y para la segunda parte 2 de Samuel 12 versículo del 1 al 13. Sé que es un poco largo y para eso te haré un resumen. En la primera parte vemos que David tenía muchas riquezas, mucho poder, también tenía mujeres. Sin embargo, durante una batalla, él estaba paseando por la terraza de su castillo y vio a una linda mujer. Él estaba muy deseoso y la mandó a llamar. Creo que ya conoces esta historia. Vamos a decirlo así. David había embarazado a Betsabé. Ella tenía un esposo, el cual estaba en la guerra. David sabía que si esto se llegaba a conocer, iba a ser muy vergonzoso para él. Es así que hace de todo para impedir que Urías, el esposo de esta mujer, pueda llegar a su casa y con esto disimular que el hijo era de su marido. Pero esto no fue fácil. Urías resultó ser un buen hombre y no quiso ir a su casa. Él sabía que todos sus compañeros estaban luchando en la batalla y él no podía ir a descansar contento. Como último remedio, David lo pone en las primeras filas de la batalla para que pueda morir. Vamos a la segunda parte. El profeta Natán un día visita al rey David y le comenta una historia. Jehová envió a Natán a David y viniendo a él le dijo: había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas, para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre, y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. 2 de Samuel 12 del 1 al 7. Es un final muy dramático, ¿no crees? Sin embargo, David se da cuenta que pecó contra Jehová, y Natán le dice que Jehová sí lo había perdonado, y no moriría, pero su reinado estaría con varias trabas a lo largo de los años. Tal vez ahora nos preguntemos por qué este es el pecado más grande que tiene David. Este rey era ungido por el Señor. Él era el que presidía la teocracia, caudillo del pueblo escogido de Dios, y el que debía sostener y poner en vigencia la ley de Jehová. Con su pecado había provocado una deshonra para el nombre del Señor. El arrepentimiento de David fue tan grande que en Salmo 51 podemos ver su tristeza. Su experiencia fue muy amarga. Sin embargo, él se sometió a la respuesta divina, confiando en que se estaba haciendo lo mejor para esa situación. El hijo que iba a tener Betsabé fallece, pero David amaba a Betsabé y tuvieron otro hijo, llamado Salomón, como prueba de que David había sido perdonado y de que Dios lo amaba, y amaba también al niño. En el futuro, aquel hijo ocuparía el trono y sería uno de los adolescentes ascendentes del Mesías. La experiencia de David nos muestra que no importa cuán lejos llega el ser humano, aún allí Dios lo alcanza. Algo que debemos diferenciar de David y Saúl es que este nuevo rey se humilló y confesó su pecado, mientras que Saúl lo menospreció, el reproche y él endureció su corazón en la impenitencia. Al finalizar esta lección, David te hace un llamado, a fin de que tú seas honesto contigo mismo y con Dios, y así puedas experimentar la libertad del perdón que ha sido prometido por Él. Se necesitan años de arrepentimiento para borrar un pecado a los ojos humanos. Sin embargo, una lágrima de arrepentimiento es suficiente para Dios. Proverbio francés.
Hasta aquí la lección de esta semana. Te invito a que puedas darle like y compartir este video. No te olvides estudiar tu lección. Nos vemos. Bye.